Hola, es un gusto estar aquí con ustedes en el encuentro virtual de Expertas TIC de 5G Américas. Soy Paula Berenes Ramírez, presidenta de la Fundación YOT y profesora de la Universidad Latina. Vivo en Costa Rica y me encantaría abordar con ustedes la historia del ciberataque sufrido en nuestro país para conversar un poco sobre el impacto y la importancia de la neutralidad tecnológica con el fin de lograr una transformación digital inclusiva. Quisiera comenzar por contarles que Costa Rica es un país sin ejército. Costa Rica no tiene ejército desde el año de 1948. Así que para nosotros, am, estar sufriendo un ciberataque pues era algo muy atípico. Además de que era algo nuevo, pues sorprende las reacciones y por eso la primera parte de la presentación va a abordar lo que nosotros llamamos como lecciones vividas. En ese proceso, creo que es importante para mí destacar que, bueno, las imágenes que están aquí son públicas y las notas también son tomadas de áreas disponibles en Internet. Y por supuesto que esto es una opinión personal, no es una opinión del Estado de Costa Rica. Cuando se da la segunda parte del ataque, ahora les abordaré en detalle, tuve la oportunidad de trabajar en la administración pública para abordar la situación. Entonces, pues esta es una imagen de las primeras de la situación que estaba viviendo Costa Rica en el año 2022, particularmente finales de em, abril, principios de mayo, cuando nuestro gobierno está en un cambio de la administración anterior, hay un cambio de presidente. Entonces, en ese lapso de cambio, más o menos en unas 6 semanas de tiempo, se da el ataque. Quisiera abordar la presentación desde lecciones aprendidas, no necesariamente, sino más bien como de mitos. Entonces, las siguientes filminas están abordadas como preguntas y bueno, para que las podamos ir desarrollando. Tal vez el primer mito era, bueno, es que tal vez Costa Rica no tenía nada de previo en tema de ciberseguridad. Me gustaría contarles que Costa Rica había hecho bien su tarea. En el año de 2017 ya Costa Rica tenía una estrategia nacional de ciberseguridad. Las universidades estaban dando carreras de bachillerato, licenciatura y maestría. Por supuesto, habían opciones de educación continua en temas de ciberseguridad. Costa Rica contaba con alianzas internacionales para este desarrollo. Costa Rica tenía ya una normativa existente en temas de ciberseguridad. Costa Rica contaba con un CECIR nacional, un centro de atención de incidentes de ciberseguridad. Se habían realizado simulaciones para la atención de casos como ransomware a nivel público. Y el Ministerio de Justicia contaba ya con una unidad de cibercrimen que, bueno, aún se está trabajando en fortalecerla. Y Costa Rica también estaba adscrito al Convenio de Budapest. Sin embargo, pues todas estas tareas, este checklist, no fue suficiente para abordar lo que estábamos viviendo o lo que se iba a venir. Otro mito asociado a lo que vivió Costa Rica es que lo atacó un grupo de novatos, un grupo de estudiantes. Bueno, permítanme contarles que el ataque de Costa Rica fue dirigido por Conti, que es o era una organización, una operación de ransomware as a service, bueno, ofrecían el servicio y que habían infectado y dañado desde su primera aparición en el 2020 aproximadamente unos 150 millones de dólares de sus víctimas. Estas son algunas imágenes de parte de las cosas vividas durante el ataque. Son mensajes a diferentes ministerios. El ataque se da a más de 27 instituciones al mismo tiempo, con la mayor afectación sufrida en el Ministerio de Hacienda, porque detiene los procesos que estaban en el ministerio, como el tema de aduanas, que significa el ingreso y la salida de mercancías, la facturación,
es decir, las pequeñas y medianas empresas no podían facturar. Y bueno, aquí hay algunos mensajes de la sección de ellos como de Continuous, ¿verdad? Demostrando el ataque que se había dado, e incluso una muestra de la información que tenían. El presidente anterior, don Carlos Alvarado, 3 semanas antes de terminar su proceso, su administración, recibe la primera parte del ataque específicamente en el Ministerio de Hacienda. Luego se da el cambio de gobierno. El señor presidente, don Rodrigo Chávez, recibe el país con esta afectación y por supuesto también recibe un mensaje por parte de los ciberdelincuentes eh, invitándolo a negociar. Además, el señor presidente de la República, don Rodrigo Chávez, emite por primera vez una declaratoria de emergencia nacional por el tema del ciberataque. Y bueno, aquí, por ejemplo, vemos otra nota donde el grupo Conti indica que tuvo acceso a alrededor de 800 servidores, de los cuales se exfiltraron más de 1 tera de datos, incluyendo 900 gigas de la administración tributaria, que también hay documentos internos con nombres completos, direcciones de correo de los funcionarios del Ministerio de Hacienda, y como suele ocurrir en estos casos, hace una muestra de los datos a los que tiene acceso, como para que se pueda validar que es una información verídica. Posteriormente, 23 días después, para ser específicos, el grupo Hive, que era una célula de este grupo Conti, realiza un ataque contra la Caja Costarricense del Seguro Social, lo que obligó a la institución que atiende a la mayoría, a la gran mayoría de personas en Costa Rica. Y para que tengan una idea del tamaño de la afectación, en Costa Rica tenemos un expediente único de salud. Entonces, este ataque obliga a la Caja Costarricense del Seguro Social a apagar sus sistemas críticos, incluyendo el sistema único digital de salud, que estaba centralizado. Este almacena, para que tengan una idea, la información médica sensible de todos los pacientes que usamos el Seguro Social, y además impide el cobro de las cuotas del seguro por parte de la población. Solo el primer día se afectaron 4.871 citas médicas, posteriormente más de 12.000, y bueno, la afectación fue de 800 servidores, más de 9.000 equipos, y bueno, esto hace imposible restaurar los sistemas. Este grupo Hive solicita $5 millones en Bitcoin para que la Caja Costarricense del Seguro Social pueda recuperar sus servicios en Costa Rica. Esta otra imagen la rescato porque eran como dos momentos, ¿verdad? Conti exige un rescate, en el caso del Ministerio de Hacienda, por $10 millones a cambio de no divulgar la información robada y tampoco los datos sensibles de las declaraciones de impuestos de los ciudadanos y las empresas. Posteriormente, el gobierno de los Estados Unidos emite una nota se busca también por el mismo monto contra este grupo de ransom. ¿Cuáles fueron las pérdidas, al menos las que se tienen estimadas y que son de acceso público en medios de prensa? El gobierno de Costa Rica tuvo que cerrar los sistemas informáticos. No solamente afectó el tema de recaudación de impuestos, sino que también el control y la gestión de importaciones y exportaciones, afectando el sector productivo. Se estima que la afectación fue de $125 millones aproximadamente, y que se indica así, la economía estaba sufriendo una hemorragia estimada en $30 millones por día. Otro mito, que se dio una afectación de infraestructura. Claro que durante la pandemia, porque recuerden que esto es el año 2022, estamos saliendo de pandemia, claro que la superficie de ataque se había ampliado, las personas tuvieron que irse a su casa, si no tenían computador personal en la oficina, usar la computadora o el equipo que tenían en casa, conectarse a la red que estuviera disponible,
compartir el equipo con los miembros de su familia. Y no, la respuesta es no hubo una afectación de la infraestructura de telecomunicaciones del país. ¿Qué podemos nosotros destacar? Que tampoco existía una política y procedimiento en el manejo de los usuarios de la red, que por ejemplo no estaban habilitados en todas las instituciones el doble factor de autenticación para podernos conectar a la red. Que también de esas lecciones vividas, que no todos los profesionales, no todo el personal del sector público estaba capacitado en temas de phishing o de higiene digital, que los procedimientos y las políticas eran débiles en función de procedimientos posterior a un ataque o continuidad de negocio, por ejemplo. Que si bien es cierto, existían muchos documentos, la mayoría de ellos estaban en papel y las personas no sabían cómo actuar ante estos casos y cómo poder continuar dando el servicio. Porque si consideramos realmente aquí la mayor afectación es de un servicio crítico que se brinda a los ciudadanos y a las personas que estaban necesitando tener el servicio del Estado. Otro mito es que había una regulación inexistente. No, había una regulación, pero no era la regulación que se necesitaba. El CECIR, con el que contaba Costa Rica, tenía poco personal y tampoco tenía presupuesto. No había una obligación de reportar los incidentes y tampoco la capacidad de monitorear y controlar eh, los equipos que estaban conectados a la red del Estado. Algo importante que quisiera destacar aquí es que el ataque en general es un riesgo que usted no puede controlar al 100%. Y si ese es un riesgo que tenemos y que sabemos que va a pasar, tenemos que considerar cómo hacemos nosotros la tecnología. Porque es tentador pensar solamente en la situación del ataque. Por eso quería empezar la presentación con esta historia vivida en Costa Rica, porque ese no es el verdadero problema. El verdadero problema es cómo estamos construyendo la tecnología. No es que no va a temblar, si me permiten hacer la analogía, es cuál es el código sísmico que nos rige y cómo estamos construyendo la infraestructura tecnológica de nuestros países en América Latina. Tenemos que considerar los derechos de las personas al momento de desarrollar la tecnología. ¿Por qué? Porque ¿qué hubiera pasado si las personas que tenían acceso al sistema médico digital tuvieran una copia, cada persona tuviera una copia de su expediente en su celular? Posiblemente la afectación habría sido menor. Claro, hacer un forense en este momento, pues es diferente de la situación que se estaba viviendo ahí. ¿Qué quiero destacar? Que lo más básico en nuestros temas de tecnología es lo que vale fortalecer. Recordar el derecho de las personas al momento de construir la tecnología. Recordar el valor de tener redes segmentadas. Recordar la necesidad de tener planes de continuidad de negocio y que los procesos de recuperación tienen que estar bien establecidos. Y el punto para continuar en la segunda parte de nuestra presentación es ¿qué pasa con la neutralidad tecnológica? Quisiera destacar que el impacto más crítico es para las personas. La afectación de los sistemas de tecnología, de las redes, tiene que ser en función de qué es lo más importante. Y lo más importante son las personas, los servicios que les ofrecemos, la conectividad que significa para ellos. Entonces, en esta segunda parte de la presentación, quisiera que abordáramos qué podemos hacer para garantizar un despliegue de 5G que respete los derechos de las personas, porque es fundamental también contar con regulaciones que protejan el manejo de datos y, por supuesto, que los entes reguladores tengan los recursos necesarios para supervisar su cumplimiento. También es esencial, vivido, ya recuerden con la historia que les acabo de contar, que las empresas del Estado y en general
también del sector que brinda servicios a los ciudadanos, que puede estar en manos de la empresa privada, por supuesto, adopten políticas de transparencia en el manejo de datos, que se promueva la alfabetización digital en las personas para que puedan entender cómo vivir en este mundo digital. Entonces, me gustaría abordar esta pregunta. ¿Cuál es el impacto de 5G en la conectividad y su potencial para mejorar el acceso a las tecnologías con el fin, y creo que es la palabra clave, tal vez no está en la pregunta, de reducir las brechas digitales en América Latina? ¿Qué oportunidades tenemos? Y bueno, creo que a partir de esta segunda parte de la presentación, quiero destacar también que las imágenes son elaboradas con inteligencia artificial. Ujú. Necesitamos una mayor velocidad y, por supuesto, una baja latencia para ofrecer servicios como, por ejemplo, em, esenciales para nuestros países. ¿Por qué? Porque el 5G proporciona velocidades de conexión significativamente más rápidas que las redes anteriores. Esto permite, y ustedes lo conocen mejor, posiblemente que yo incluso, que nos va a permitir transmitir una mayor cantidad de datos en tiempo real. Y esto es esencial en aplicaciones como la telemedicina, donde la calidad y la velocidad de la transmisión pueden ser vitales para el diagnóstico y el tratamiento remoto, o por ejemplo para la educación en línea, mejorando así la experiencia del aprendizaje sin ninguna interrupción, como lo vivimos en pandemia. A diferencia de las generaciones anteriores, sabemos que 5G es capaz de conectar una gran cantidad de dispositivos simultáneamente y cubrir áreas más extensas. Esto nos puede permitir el acceso a Internet de alta velocidad en zonas rurales, además de comunidades apartadas que, por supuesto, en este momento están enfrentando grandes limitaciones de infraestructura. Esta es una imagen de inteligencia artificial un poco inspirada ah, ¿qué diríamos? En la realidad de la geografía costarricense, pero yo creo que ustedes se sentirían identificados en un espacio que se parecería mucho a cada uno de nuestros países, o por lo menos a la mayoría de nuestros países en América Latina. Y estas zonas representan un desafío continuo, donde estoy segura que 5G nos puede ayudar a cerrar la brecha digital al ofrecer a las personas la oportunidad de integrarse a la economía digital. Y con esto, las redes de 5G pueden fomentar la creación de nuevos empleos en sectores innovadores, como por ejemplo el Internet de las Cosas. Claro que la inteligencia artificial o bien el análisis de datos. Esto podría ser relevante para nuestros países, donde el acceso a empleo de calidad es una necesidad. Estos sectores pueden ser una vía para integrar a grupos ustedes también conocen históricamente subrepresentados como lo somos las mujeres o los jóvenes en comunidades marginadas al mercado laboral de la tecnología. Y claro, como lo conversábamos, el impulso a la educación y a la capacitación en línea, pues con una conexión rápida más estable, las plataformas de educación digital y capacitación laboral pueden llegar a todos nuestros rincones. Esto abriría la posibilidad de que personas en áreas con menor acceso tengan la oportunidad de recibir cursos en línea o certificaciones, hasta programas universitarios completos, como ya se están dando desde lo vivido en pandemia, pero que no está llegando a la mayoría de las personas con el fin de competir en un mercado laboral con mayor demanda. Y, por supuesto, la facilitación de los servicios públicos digitales. Nuestros estados cada vez van a ser más digitales. Las ventanillas físicas se van a ir cerrando y vamos a tener más servicios digitales, lo que nos va a obligar a vivir en un mundo más digital, con todos los riesgos que esto significa, como les comenté al inicio de la presentación. 5G entonces nos podría permitir mejorar la prestación de sus servicios públicos, como el transporte, la seguridad y la administración local. ¿Cómo? Pues a través de soluciones de Smart Cities, al implementar, por ejemplo, sensores, sistemas de monitoreo en tiempo real, los gobiernos podrían mejorar el monitoreo o mejorar los servicios y así reducir los costos, que claro, en nuestros países de América Latina eso es fundamental. Y
sin dejar de lado el empoderamiento comunitario a través de las redes locales. Dado que 5G también puede permitir la creación de redes privadas locales y que pueden ser gestionadas por las mismas comunidades para atender sus necesidades específicas, como algo tan esencial es la comunicación, les reitero, la educación, el comercio, sin depender de grandes proveedores de tecnología. Creo que este modelo tendría un enorme potencial en comunidades eh, autóctonas y para fomentar también su autosuficiencia tecnológica. Entonces, ¿cuál es la importancia de la neutralidad tecnológica? En América Latina, la neutralidad tecnológica es fundamental para que cada país pueda implementar 5G de la manera que responda a sus propias necesidades, con sus propios recursos, sin estar restringido por intereses comerciales y de ninguna forma políticos. Entonces, esto haría una reducción de dependencia de proveedores extranjeros, pues la adopción de la neutralidad tecnológica permitiría que los países latinoamericanos no se vean obligados a depender de un único proveedor y abrir el mercado a múltiples competidores. Esta estrategia también, claro, mitigaría los riesgos de seguridad asociados a tener un solo proveedor en casos de infraestructura crítica. El desarrollo de competencia, ¿verdad? Como cualquier otro servicio, pues también nos ayudaría a reducir los costos, dado que la neutralidad tecnológica promueve la competencia entre empresas locales y globales, permitiendo a las compañías de telecomunicaciones optar por la tecnología pues más rentable y más eficiente también. Un tema que para nuestros países, pues el costo en infraestructura puede ser un obstáculo para una adopción masiva. El caso del impulso a la innovación y las soluciones locales tiene que ser visto también casi como con una bandera. La neutralidad tecnológica permite a los desarrolladores, a los profesionales en ingeniería locales, que creen soluciones basadas en necesidades y en las características específicas de cada comunidad, en lugar de depender de tecnologías externas que tal vez no están alineadas con nuestras realidades, abriendo así una puerta, quisiera verlo más positivo, llena de oportunidades para cada uno de nuestros países. Y por supuesto, sin duda, que nos ayudaría a salvaguardar la soberanía tecnológica. Dado que en América Latina asegurar la neutralidad tecnológica nos ayudaría a proteger la soberanía de nuestros países, garantizando así políticas tecnológicas que responden a intereses nacionales y no a ningún tipo de presión externa, lo que podría traducirse en temas como de control o de adopción. Me gustaría pensar que la historia de Costa Rica que los conté al inicio es de alguna forma, una historia que no deberíamos dejar pasar, porque lo que le pasó a Costa Rica le puede pasar a cualquier país. Y estas lecciones que nosotros vivimos, pues deberían hacer también un llamado a analizar el desarrollo de nuestras tecnologías, a analizar el desarrollo de nuestras políticas, a considerar la urgencia de la implementación de políticas, estándares, procedimientos que nos permitan continuar en caso de, y considerar la etapa cero, el diseño seguro por defecto, la implementación de tecnología segura desde el inicio. Esta es una expresión muy propia de la fundación donde yo trabajo. No es predecir, es inventar, pero también es prevenir. Espero que la historia que les comenté hoy y el llamado a un desarrollo seguro, pues les sea de utilidad. Y estos son mis canales de enlace para que podamos seguir conversando. Va a ser siempre un honor poder compartir con cada uno de ustedes y, por supuesto, abiertas a crear redes de amistad y redes de confianza. Un gusto saludarles.